Bueno, muy buenas noches. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, del curso de Psicología Política, del grupo 119, con la tutora Irisaleida Pinzón Arteaga. En esta oportunidad vamos a entablar un debate referente a la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Bueno, chicos, yo voy a dar comienzo a la respuesta. Me presento, mi nombre es Ingrid Velasco. ¿Me escuchan? Sí, compañera, adelante. Bueno, primeramente, pues yo quiero enfatizar que la cultura para nosotros en general, en Colombia, pues es los platos típicos, las fiestas típicas que pues se generan en diferentes regiones. En la parte política, tiene que ver mucho, o yo puse un ejemplo muy claro, que es en la manera cuando se generan elecciones, sean de presidente, alcalde, bueno, de lo que sea, referentemente ahí nosotros como personas ciudadanas estamos generando pues, el derecho al voto, ¿cierto? Y adicionalmente a esto son varias personas que están votando, al cual pues lo generan de manera idónea, pues responsable y teniendo en cuenta que este voto es totalmente pues personal y único. ¿A qué me quiero referir con esto? Que esta cultura no se ha creado desde hace poco, ya hemos venido manejando esta, pues sí, esta forma de organización ante nuestros gobernantes desde hace mucho tiempo y pues sí aporto que de pronto pues a medida que va pasando el tiempo, las juventudes pues van cambiando su forma de pensar y esto pues aporta mucho a la psicología política. Listo, entonces recordarle a los compañeros que es aproximadamente 2 minuticos que tenemos para cada uno hacer su intervención. Me gustaría, digamos, de alguna manera apoyar y controvertir el punto de vista de la compañera Ingrid y respecto a esta pregunta. Pienso yo que el aporte positivo en la cultura política en nuestro país es que desde el entendido del propósito de la política se haga en un doble sentido. Primero, pues que eh, el ciudadano trabaje en pro del bien colectivo y que los proyectos políticos vayan en beneficio de fortalecer todos estos proyectos de los ciudadanos a través de la distribución equitativa de los recursos públicos. Entonces yo preparé esta frase para compartir con ustedes y me llama mucho la atención en base a la experiencia que he tenido. Y dice, políticas públicas igual a una ayuda o a un instrumento de dominación. Entonces, pienso yo, y con eso también abro el debate, de que las políticas públicas en nuestro país han sido utilizadas no con el objetivo de favorecer a las poblaciones más vulnerables, sino que detrás de una ayuda va una cohesión política, ¿sí? O una manipulación de las masas para lograr unos fines políticos. Entonces, dicho esto, ¿cómo le aportaría a la cultura política en Colombia la psicología política? Logrando, digamos, cautivar al elector desde la perspectiva de la ayuda del bien común, ¿sí? Que ellos mismos sean conscientes de que cuando el gobierno nacional está haciendo un aporte, pues no es una ayuda porque es algo que nos corresponde por ley y que eso no se debe permitir o no se debe manipular para unos fines políticos. Es más o menos, digamos, basado en la experiencia que he tenido como empleado público, lo que yo he podido notar y considero que es un aporte importante. Buenas noches, les habla Sara Capera. Pues tal como dice el compañero, pues yo sí estoy muy de acuerdo, sobre todo, bueno, esa manipulación considero también que se puede evidenciar en las épocas de elecciones.
¿A qué me refiero con esto? Pues más específicamente con el fanatismo político, ya que pues muchas veces los ciudadanos votantes se dejan seducir por palabras, por frases, muchas veces sin argumentos y que son repetitivas, eso sí, por parte de los candidatos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, Resulta que encontramos dos candidatos. Le preguntamos a los votantes, ¿por qué va a votar por tal candidato? Entonces él nos dice, porque va a cambiar nuestro país. Pero entonces debemos pensar, ¿cómo va a cambiar nuestro país? Si somos conscientes de que para este cambio se requieren de múltiples procesos que muchas veces nos olvidamos como de investigar, de analizar este tipo de procesos. Preguntamos a otros votantes, entonces, ¿por qué va a votar por su candidato? Voy a decir una frase que ha sido muy controversial en estos últimos años, y es la frase de voto por este para no convertirnos en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque claramente esta frase lo que incita es al miedo. Buscan generar miedo con el fin de seguir en el poder. Entonces, pues como podemos darnos cuenta, en cada una de estas posiciones políticas se puede evidenciar la falta de conocimiento, primero que todo, sobre las propuestas y la manera en que se ilusiona al votante o en que se trata como de manipular. Entonces, precisamente yo creo que el aporte de la psicología política bueno, no a una creación de la cultura política en Colombia, sino más bien a un fortalecimiento. Yo creo que está en el concientizar a la ciudadanía sobre los temas políticos y pues motivarlos al estudio, al análisis, a la indagación y sobre todo a tener presente de que esto es por un bien común, no solo el propio. Buenas noches, mi nombre es Ferley González y estoy de acuerdo con lo que comenta la compañera Sara y el compañero Edinson, y más aún si tenemos en cuenta la historia de nuestro país, cómo se ha manejado los procesos históricos y sociales de nuestro país, el miedo que se ha apoderado de las personas en las comunidades, lo que las ha llevado a aislarse de alguna manera de los ejercicios políticos o de realizar, digamos, políticas locales desde su localidad, desde su contexto, aportando siempre al bien común. Entonces, considero que la psicología política es muy importante para la construcción de una cultura política en el país, en la medida que permita abordar y entender el comportamiento político de los distintos actores sociales, teniendo presente el contexto donde cada uno de estos se desarrollan. Colombia es un país muy diverso, lo decía el compañero Edinson, ojalá la distribución fuera más equitativa, desafortunadamente no lo es. Tenemos zonas centrales donde se atiende a la población, donde se trata de, digamos, de gestionar los recursos mínimos para tener un estilo de vida, una calidad de vida someramente decente, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos regiones muy aisladas donde se carece de toda presencia del Estado. Entonces es importante que desde la psicología política aprendamos a fortalecer estos procesos para lograr un cambio que se vea evidenciado realmente en las comunidades más necesitadas de nuestros territorios. Buenas noches, apreciados compañeros. Mi nombre es Paola Hernández. Frente a la pregunta que estamos debatiendo, es importante decir que la psicología política puede aportar en una cultura política en Colombia. Primeramente, fortaleciendo este sistema político, ya que muchas personas no creen en el sistema político. ¿Por qué? Porque los gobernantes proponen algunas cosas en el momento de subir al poder, pues no las ejecutan. ¿Esto qué pasa? Que pierda fiabilidad este concepto. Entonces, la psicología política debe contribuir a generar responsabilidades sociales con el pueblo, dando a los ciudadanos que puedan aportar a la sociedad desde sus habilidades y competencias. En la búsqueda de generar mejores condiciones de vida de cada uno de los individuos.
¿Por qué? Porque como lo comentaban los compañeros, Colombia cuenta con muchas dificultades por el proceso de corrupción que se está viendo. Entonces, esto ha perdido viabilidad en todo el entorno político. Entonces, a través de esto podemos que generar una cultura política positiva donde nos permita tener otra percepción y generar una individualidad mental política, la cual genere diversos y nuevas ideas para así contribuir en el desarrollo del país con transparencia y confianza. Pues este sería mi aporte, compañeros. Excelente, entonces pues ya como para redondear los argumentos de cada uno frente a esta pregunta, pues llegamos a la conclusión de que la influencia va dirigida hacia la concientización de los procesos políticos, a la humanización del proceso, a concientizar tanto al político como al votante de que en base a estas decisiones pues convergen el bienestar no solamente de unos pocos, sino de un país. Y en la medida en que la gente vaya comprendiendo estas situaciones, pues en esa medida también irán mejorando las condiciones y la calidad de vida de cada uno de los colombianos. Entonces, pienso que todos estamos apuntando más o menos, indistintamente de las afinidades políticas, tenemos claro el concepto de que se hace desde el propósito de un bien colectivo y no un bien individual. Correcto, compañero. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que con esto pues damos por terminado el debate y nos encontraremos en otra oportunidad.